Buenas tardes para todos. Mi nombre es Hernando Esteves, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de La Salle. Bienvenidos a otro webinar organizado por la universidad, donde tendremos la oportunidad de compartir, por supuesto, conocimiento, experiencias, un poco de respuestas a la crisis actual, por supuesto, y compartir, por supuesto, el conocimiento y la experiencia de los panelistas invitados. La Facultad de Filosofía y Humanidades se agrada mucho en tener la presencia de Jairo Guillermo Izaza, de Omar Suescún Garay y de Sebastián Alejandro González, quienes en el día de hoy estarán compartiendo con nosotros algunas respuestas y reflexiones acerca de un tema que por supuesto es de gran importancia en este momento, pero también en cualquier otro momento de la vida cotidiana y pues en general. El tema del webinar es liderazgo en tiempos de crisis, una mirada desde la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, pues esperamos que sea un diálogo muy interesante. Por supuesto, es un diálogo pertinente y como les decía anteriormente, es un intento académico de también traer a discusión eh, diferentes disciplinas y diferentes reflexiones en un tema de liderazgo que por supuesto es pertinente y que nos permite ampliar la comprensión de la realidad actual. Entonces, bienvenidos y bienvenidos, por supuesto, a la Universidad de La Salle y a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Gracias, Hernando. Bueno, gracias, Hernando. Gracias a todos los participantes de este evento, de esta reunión. En efecto, como nos indica nuestro decano, la conversación de hoy girará en torno al liderazgo en tiempos de crisis, para lo cual pues vamos a estar poniendo sobre la mesa una conversación más que una discusión desde las perspectivas de la filosofía y las humanidades y de las ciencias económicas, para tratar de conversar sobre ese liderazgo en estos tiempos, en estas épocas de crisis. Para eso, pues, como ya lo mencionó Hernando, pues entonces nos acompaña Sebastián Alejandro González, doctor en filosofía, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Salle, y Jairo Izaza, doctor en economía y director del programa de doctorado en estudios de desarrollo y territorio, también en nuestra Universidad de La Salle. Y yo, en calidad de egresado del programa de maestría de filosofía de la Universidad de La Salle y de candidato a doctorado en filosofía por la Universidad de Santo Tomás. Desde nuestra experiencia académica y profesional, pues entonces vamos a plantear esta conversación. Liderazgo en tiempo de crisis es el título para hoy. Es un título grande, abarcante, un título que hemos querido acotar en este contexto en 5 puntos que vamos a mencionar para poderle dar la palabra a nuestros invitados y poder generar una crisis, una conversación crítica. Tenemos por medio de esta herramienta la posibilidad de ir viendo las preguntas que se susciten. Entonces, por favor, para que por medio de la herramienta pues las vayan escribiendo para nutrir la conversación y para que nosotros podamos intentar darle alcance a la mayoría de ellos. Históricamente pareciera que el hombre ha juntado las capacidades de juicio y reflexión con los distintos instrumentos de descripción de la realidad que tiene. Lo ha intentado juntar como compañeros en un ejercicio de interpretación. Dicho eso, nos enfrentamos hoy a una emergencia sanitaria, una emergencia de salud mundial inédita, con unos efectos en general sin precedentes,
que nosotros hemos querido acotar por mor del tiempo en lo económico, en lo social y en lo político, para ver estos procesos de interpretación, estas capacidades de juicio y reflexión en unión con los instrumentos de descripción que hoy tenemos de la realidad en términos de tecnología, sobre todo en telecomunicaciones muy avanzados. ¿Cómo podemos esos efectos sin precedentes ponerlos al servicio de las nuevas exigencias que nos plantea este tiempo? Estos efectos en términos económicos, sociales y políticos del COVID-19 causa, genera ambientes de incertidumbre, de angustia, de pesimismo, que necesariamente exigen de los líderes el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales adecuadas para este tiempo. Hemos pensado que esa exigencia de esas habilidades, tanto cognitivas como emocionales, que nos permitan liderar las organizaciones, la sociedad en general en estos ambientes de incertidumbre y de angustia, no solamente en términos de salud, sino como lo hemos mencionado en lo económico, social y político, tienen que tener un propósito general amplio, y es que permitan, posibiliten los objetivos de las organizaciones de hoy, organizaciones de carácter público y privado que en cualquier caso garanticen el bien común futuro de todas las personas que participamos acá. En ese sentido, la exigencia de estos tiempos para todos aquellos líderes posiblemente requieran modelos de inspiración. Necesitamos apelar a corrientes filosóficas, corrientes económicas que nos permitan tener un liderazgo inspirado de acuerdo a la exigencia del tiempo. Y quisiéramos con esta primera pregunta apelar a las corrientes filosóficas y económicas a las que podrían recurrir estos líderes para poder enfrentar estos ambientes de incertidumbre. Yo quisiera darle la palabra a Sebastián Alejandro y con este contexto comenzar preguntándote ¿a qué corrientes filosóficas podría apelar hoy un líder institucional, un líder público, un líder corporativo, para darle trámite al manejo de esta incertidumbre? Gracias, Amas. Hubiera preferido que empezara Jairo por pura amabilidad, pero bueno, gracias por darme la palabra inicialmente. Saludo a todos los que estén con nosotros. Y voy a tratar de cualificar la pregunta, Omar, porque una de las cosas que enmarcan mis observaciones es la importancia de evitar al máximo las fórmulas rápidas o las listas de cosas por hacer. Ustedes saben que es muy común dentro de la cultura contemporánea encontrar en toda clase de links, páginas web, incluso artículos, listas, 5 listas para, 5 cosas para ser feliz, 10 cosas para tener éxito en la empresa, cosas de esas que hacen parte de la cultura contemporánea y justo es lo que quiero evitar, sobre todo al máximo, pensando en evitar lugares comunes. Entonces, cualificar la pregunta implicaría decir lo siguiente, y es que en vez de listas de cosas por hacer, en efecto sí hay marcos éticos que están fundados en la historia de la filosofía, por supuesto, y podría ofrecer algunos nombres, pero son nombres como referencias generales más que como fuentes directas de respuesta. Entonces, esa sería mi primera observación. En vez de listas por hacer o de fórmulas por aplicar,
Más bien diría que hay que enmarcar ciertas consideraciones éticas en 5 ideas que voy a resumir muy rápidamente porque me interesa mucho escuchar también a Jairo y su perspectiva económica. Lo primero es el temperamento de las personas que se pueden llamar líderes. Es muy importante que esté bien fundado entre información y datos, por supuesto, pero también valoraciones emocionales atemperadas, cualificadas. Justo en estos días, quizá de las cosas más importantes que se han ido notando, no solamente desde el punto de vista de salud pública o de política pública, sino desde el punto de vista de las habilidades colectivas para lidiar con la incertidumbre, es la dificultad que parece tener la gente a la hora de alcanzar juicios mesurados, tranquilos. Claro, no es fácil, por supuesto, y el bichito este que nos aqueja tiene todas las características para ser la fuente de una neurosis colectiva, porque no se ve, está en todas partes. Genera toda clase de sospechas, paranoias a la hora de abrir la puerta, de recibir un saludo, incluso cosas tan elementales como estornudar y demás se vuelven parte, digamos, de una queja que nos convoca y que hay que manejar de una manera más atemperada. Finalmente, si ustedes lo piensan con cuidado, en riesgo siempre hemos estado y la condición de la incertidumbre es parte de la vida humana. Ustedes pueden revisar cosas de la historia de la religión, incluso textos del mito, y allí ya aparece la incertidumbre como condición de lo humano respecto de los peligros con los que vivimos. Así que no es para nada nuevo, y ahí sí difiere un poquito de tu observación inicial, porque esto no es inédito, se ha visto en otras ocasiones en la historia, no es la primera pandemia, etcétera, etcétera. Y es justamente a esa mesura a la que yo diría un líder debe recurrir, a la capacidad de informarse adecuadamente a partir de datos y opiniones cualificadas, pero también a la hora de atemperar sus emociones y a la hora de convocar a un poquito de frialdad racional en tiempos donde las emociones son tan importantes. La segunda idea es muy simple. Yo diría que, y esto sí es Spinoza básicamente, la pregunta de un líder siempre debe ser cómo asegurar el crecimiento de las redes que nos sostienen, básicamente, las redes humanas y las no humanas. Si algo se ha notado también en estos días es nuestra mutua dependencia no solo con lo humano, sino con la cantidad de elementos y aspectos que rodean la vida cotidiana y que garantizan nuestras interacciones. En este momento, por ejemplo, dependemos de una serie de factores técnicos que sostienen esta conversación y que hay que cuidar. La tercera habilidad de un líder, yo diría, sería esta, la habilidad de escuchar activamente en vez de el parloteo eterno. De hecho, si yo pudiera decirlo así de manera como muy genérica para no citar nombres de gobernantes ni nada que se parezca a una crítica política en este contexto, gran parte de lo que parece ser un problema a la hora de diseñar medidas de salud pública y demás es que no se atiende a la gente. Una cosa es que el presidente o el que sea haga un Facebook Live y conteste preguntas de la gente media horita, y otra cosa es atender sus necesidades y sus consideraciones para evitar al máximo el infantilismo o la infantilización más bien de la ciudadanía, que de alguna manera se ha notado cada vez más. 4. Aquí yo creo que esa es una pregunta abierta de un líder. Un líder tanto desde el punto de vista organizacional como desde el punto de vista comunitario. Y es si existe alguna manera de hacer compatible el crecimiento de la comunidad versus el crecimiento de los individuos, o si definitivamente las dos cosas no son compatibles. O uno deja que la gente crezca individualmente al costo del crecimiento de la comunidad, o viceversa.
las fórmulas de política pública en este contexto parecen estar imbuidas en ese dilema. Y es un dilema que no es nuevo, de nuevo, pero que ha sido relativamente desatendido. Hasta ahora no conozco, claro, mi información es limitada, a algún personaje político que le haya puesto, que haya puesto atención a esa consideración. 3. La capacidad de ser oportuno, de ser adecuado, de decir las cosas en el momento requerido. Eso requiere una habilidad de liderazgo asociada a la tercera que mencioné, respecto de la posibilidad de escuchar a la gente. Y escuchar no solamente la habilidad de sentarnos a hablar y compartir palabras, sino también la habilidad de entender la temperatura de la gente. Con esto quiero decir, digamos, no solo lo que corresponde a los estados anímicos, sino también al nivel de estrés, de ansiedad, etcétera. Quizá este no sea solo un problema de salud pública en términos biológicos, es decir, solamente respecto del cuerpo como entidad que se enferma, sino también mental en el sentido de nuestra capacidad de lidiar con la cantidad de información y estrés que estamos asumiendo recientemente. Y ahí hay dos extremos casi edípicos, yo diría, no me gusta usar esos términos así, pero sirven para ilustrar el asunto, porque entre la presidencia y la alcaldía, al menos en lo que corresponde al debate de Bogotá y el gobierno, existe yo creo que una parejita de gobernantes haciendo de papá y mamá con las mismas discusiones internas, incluso acerca de quién tiene y quién no tiene la razón, que infantilizan a la ciudadanía y que nos tienen en medio de un debate también extraño, yo diría, cuando menos. Y finalmente, esta es, creo que, la habilidad más importante que yo defendería como característica de un líder. De nuevo, no es una lista, sino es un enfoque. No es una lista de cosas por hacer, sino un enfoque que permite subrayar aspectos del liderazgo. Y esto es importantísimo, sobre todo en el debate entre gobierno y ciencia, tan notorio en este escenario. Y es que los líderes deben ser capaces de distinguir que una cosa es el orden de los eventos o de la realidad y otra es los modelos con los cuales toman decisiones. Y no solo hay una diferencia, sino también hay un límite, es decir, la modelación a partir de datos que permite tomar decisiones a nivel de política pública tiene límite tanto en la capacidad de los modelos para incorporar datos como en las decisiones que se toman dentro de la modelación, lo cual significa que los modelos no son, digamos, instrumentos de descripción de realidades directos o infalibles en función de la capacidad que tengan para recopilar información. ¿Qué quiero decir de manera menos técnica? Los modelos también están basados en decisiones humanas acerca de cómo recoger información, cómo compilarla, cómo categorizarla. Y eso quiere decir que finalmente, aunque los modelos nos permiten desarrollar herramientas de aproximación a la realidad, que a su vez son soporte de mejores decisiones, al mismo tiempo tienen límite, y a mí me da la impresión que la ausencia de cualificación científica y filosófica, debo decirlo, de los gobernantes, a veces hacen que tomen de manera cuasi literal las modelaciones y los datos, sin tener en cuenta otra clase de factores y de discusiones adentro de las modelaciones. Hace 2-3 semanas, el New York Times presenta 5 modelos de predicción de cómo iba a ser la cosa hace 3 semanas, y todos son absolutamente contradictorios en función de las decisiones internas y de las variables que son escogidas dentro del modelo. Y cierro con una idea finalmente. Esta distinción entre el modelo y la realidad también debería temperar la comunicación de los gobernantes y de los líderes en función de las personas, para que no sea un asunto, digamos, de justificar decisiones vía modelos, pero hemos visto varias veces a los gobernantes decir, esto no me lo estoy inventando, esto
está apoyado en grupos de científicos, y sin la más mínima consideración acerca del rango de incertidumbre que está asociado a la toma de decisiones humanas. Eso no es para bajarle el tono a la necesidad de la disciplina social ni nada por el estilo, sino para reconocer que estamos en medio de un problema complejo donde incluso los mejores informados, y son los que normalmente yo tiendo a leer más, son los que tienden a evitar conclusiones rápidas y tienden a evitar conclusiones generalizadas. Cualquiera sea el caso, en este contexto yo diría las fuentes, y con esto cierro, podría ser una tradición a contrapelo de las tradiciones que normalmente en filosofía se señalan, y yo diría es una tradición querida de Spinoza, Nietzsche y las lecturas contemporáneas que se ha hecho de esto. Bueno, Sebastián, pues muchas gracias. Entendemos entonces que más allá de una lista, más allá de un top 5 de corrientes filosóficas, nos estás invitando a reflexionar sobre unos marcos éticos y los has focalizado en algunos aspectos: temperamento, redes de soporte, escucha activa, esa revisión entre crecimiento o esa dualidad entre crecimiento individual y de comunidad. Este tema de cómo o con cuál modelo observo la realidad para empezar a ejecutar acciones. Me voy a quedar con uno de los que mencionaste, y es la oportunidad para poder conversar con el profesor Jairo en términos económicos, y lo decíamos al comienzo, de los efectos palpables de esta crisis fitosanitaria por el COVID-19. El primero, palpable, medible, cuantificable, está en el ámbito de lo económico. Y voy a, por mor de la polémica, siento desde tu respuesta una invitación a la mesura, a la calma, a revisar los enfoques, pero por el otro lado tenemos gente que empieza a padecer hambre, más gente de la que normalmente empieza, infortunadamente, estar en esos rangos de pobreza. Tenemos unos sectores de la economía paralizados, tenemos probablemente modelos económicos interdependientes, lo cual significa que económicamente quizás, y utilizando una metáfora que suelen utilizar en los economistas, en términos de la salud económica, la salud financiera, quizás el COVID-19 tenga una letalidad fuerte en términos vitales, y quizás tenga una capacidad de destrucción inmediata en términos económicos. Entonces, Jairo, desde la perspectiva económica y con esta propuesta de ver este temperamento, esta mesura, que probablemente requiera tiempo en relación con indicadores económicos muy claros de crecimiento, Producto Interno Bruto, aumento de los indicadores de desempleo. Económicamente, ¿qué nos podría decir las principales corrientes económicas para estos líderes de las comunidades públicos y privados? Bueno, desde las corrientes de pensamiento de la economía, uno puede hablar, digamos, de tres grandes vertientes, pero en mi respuesta me voy a referir fundamentalmente a dos. Las tres grandes corrientes del pensamiento económico, pues son, digamos, la corriente neoclásica, digamos, es una corriente muy en pro de la libertad de los mercados, de dejar hacer, dejar pasar. Y pues digamos, esta corriente de pensamiento se remonta a David Ricardo y a Adam Smith. La segunda corriente, que es la corriente keynesiana, que es una corriente que considera que si bien el mejor mecanismo, digamos, la mejor moneda de
de asignar los recursos en la economía es el mecanismo de mercado, sí entiende que el Estado juega un papel fundamental en modular el sistema, en regular la actividad de los mercados. Y tenemos una tercera corriente que es la economía política marxista, según la cual, digamos que el manejo del sistema económico debe descansar únicamente digamos, en el Estado. O sea, el Estado es el único que debe agenciar y debe tomar las decisiones de distribución y de producción. Ahora, dicho esto, yo no me voy a referir tanto a la tercera opción porque, digamos, en este momento no son muchos los países que viven bajo ese marco, digamos, de política. La mayoría de países del mundo, salvo de pronto 2 o 3 excepciones, se mueven o en sistemas que son, digamos, de una intervención moderada del Estado a una intervención alta del Estado o a un liberalismo, digamos, casi que pleno. Y digamos, en ese orden de ideas yo quiero remontarme un poquito a la historia. En términos económicos, esta crisis económica que estamos viviendo como resultado del COVID-19 es una crisis que solamente es comparable a la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Y aquí, pues, ¿qué nos dice la historia? ¿Y qué nos dicen los textos? ¿Y qué nos dice la experiencia? La manera como Estados Unidos salió de esa crisis fue a partir de una intervención fuerte del Estado. Y esa intervención se da porque justo en esta época, más o menos hacia 1930, llega a Estados Unidos un economista de Inglaterra. Su nombre era John Maynard Keynes, o Keynes, como le decimos más, digamos, los economistas aquí en Colombia. Y lo que él planteó es, mire, la economía en este momento está estancada, la economía está en colapso y en este momento es el Estado el que tiene que entrar a auxiliar el sistema económico para que éste despierte, porque digamos que en ese momento la economía estaba en coma. La economía norteamericana estaba en coma porque estaba totalmente devastada por el shock de la bolsa de valores. Entonces la gente perdió la fe en el sistema y la gente perdió, incluso cuestionaba la misma viabilidad del sistema capitalista. 12 años después de la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Entonces, ¿qué decía Keynes? Decía, mire, si usted quiere salvar el capitalismo, usted tiene que poner al Estado a funcionar la economía. ¿Y cómo lo hace? Con gasto público. ¿Y cómo lo hicieron? Construyendo las grandes obras de infraestructura que hoy en día Estados Unidos tiene en términos de carreteras, de la red vial, de hidroeléctricas. Eso fue lo que se hizo en ese momento, porque no habían oportunidades de empleo. Ahora, en esta crisis de ahora, ¿qué podemos nosotros ver? ¿Qué podemos nosotros aplicar en el contexto de esta crisis? Y es, el Estado tiene que asumir un liderazgo. O sea, si queremos salvar el sistema como tal, el Estado tiene que asumir un liderazgo que en este momento ningún otro agente lo puede asumir. ¿Y cómo lo debe hacer? Hay que entender una cosa, la crisis de los 30 es distinta a esta porque es una crisis básicamente en la cual, digamos que los hogares, la gente no tenía dinero, pero digamos que había la posibilidad de que el sistema productivo operara en términos relativamente normales porque no había un problema de salud pública. Entonces, en esta crisis, yo me atrevería a decir que incluso hay un elemento un poco más complejo porque ahí está el tema de salud pública. Entonces, ¿qué se debe priorizar en la acción del Estado? Hay que priorizar el tema de salud pública. Porque, y en esto debemos tenerlo muy claro, o sea, la economía no puede operar bajo un esquema de incertidumbre. Y si el tema de salud pública, el tema de un rebrote de la pandemia o digamos de un rebrote en el número de casos no está controlado, los agentes económicos no van a poder operar de forma tranquila. ¿Cómo se toman decisiones en un ambiente así? Entonces, el uno es primero que el dos. Y lo primero es normalizar la situación de salud pública. Lo segundo es atender la situación de los hogares, digamos, en una situación precaria, ¿sí? Hogares que en este momento no tienen fuentes de ingresos. ¿Y ahí qué puede hacer el Estado? Se han discutido muchas fórmulas. Algunas hablan, digamos, de darle grandes paquetes de ayuda a las empresas. Yo creo que en un país como Colombia no tenemos 100 millones de dólares para meterle a Bianca, por ejemplo. O si los hubiera, no se le debería meter a Bianca.
pero sí se deberían destinar a lo que más se necesita hoy en día, y es que la gente siga creyendo en el sistema, y para seguir creyendo en el sistema necesitan tener lo mínimo vital resuelto. ¿Qué significa esto? Que acudir a un concepto que se conoce como el de la renta básica universal. ¿En qué consiste? En que todas las personas tienen derecho a un ingreso mínimo que les permite atender sus necesidades fundamentales esenciales, bajo la premisa de que en democracia nadie muere de hambre, como decía Amartya Sen, retomando un poco a John Rawls. Esto, digamos, en el ámbito del pensamiento más liberal, pues que podamos nosotros pensar en cuanto a los derechos. Entonces, en esa premisa, el sistema no va a dejar votado a nadie. Y bajo esa premisa, la gente debe tener un ingreso mínimo para poder subsistir en este tiempo mientras salimos a flote. Ahora, debería ser universal, ¿por qué? Porque en estas circunstancias ponernos a mirar, a clasificar a quién sí le damos y a quién no le damos es más costoso que entregarle el ingreso a todo el mundo. Igual, impuestos vamos a seguir pagando. Igual, si al final del año grabable mis ingresos fueron sustanciales, pues deberé pagar sobre eso. Y si mis ingresos fueron muy malos, pues no pagaré tanto o no pagaré. ¿Sí? Pero lo cierto es que, digamos, sobre este acción debemos salir adelante. Y digamos que es un poco retomando el aprendizaje que tuvimos de la última Gran Depresión, porque si no lo hacemos, la disrupción no solamente en el sistema empresarial, porque la gente no va a tener, en el sistema productivo, la gente no va a tener cómo pedir un mercado a la tienda. La gente no va a tener cómo comer, no va a tener con qué pagar el recibo de la luz. Entonces, es importante que la gente tenga los recursos para sobrevivir este periodo de crisis. Porque si lo logramos, podemos sacar de la crisis mucho más rápido a todo el sistema. Cierro con esto. Es mucho más fácil gestionar las políticas de salud pública cuando las necesidades fundamentales de la gente están resueltas. Es decir, si la gente tiene con qué comer, si la gente tiene cómo poder estar en su casa con lo esencial, al menos con lo esencial de una forma digna. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros no atendemos esto, el problema de salud pública no se va a poder contener. Porque lo que dice la evidencia epidemiológica hasta este momento y lo que dicen los datos, que es con lo que podemos tomar decisiones, es sin aislamiento, el número de casos no se puede controlar. Necesitamos ganar tiempo para poderle coger, como dicen coloquialmente, buscar la comba al palo para saber cómo se controla esta enfermedad. Y entonces, en esa perspectiva, si nosotros tenemos control digamos, de que los ciudadanos puedan tener este ingreso mínimo, podemos lograr pedirle a la gente que se quede en casa, que aguante un tiempo. Y los modelos epidemiológicos que dicen, o sea, más o menos por la duración de la enfermedad, la velocidad de transmisión y todo eso. Si usted logra mantener esto por un número de semanas, 8 semanas, 10 semanas, usted puede poner la enfermedad bajo control, como en efecto lo ha hecho Colombia. Porque es que ahí está la evidencia. ¿Sí? O sea, nosotros en Colombia, mal que bien, hemos logrado, nosotros estamos manejando un número de muertos diarios que es muy infinito. Vea, aquí nuestro vecino Brasil reportó el día de ayer 1.100 muertos. Se muestra con evidencia que funciona bien y que funciona mal. Bueno, gracias Jairo por las perspectivas, gracias por ubicarnos y ubicarte desde la perspectiva keynesiana. El Estado debería liderar estos tiempos de crisis y de nuevo, para abrir la discusión, ¿qué tipo de liderazgo habría en un modelo keynesiano sin naturalizar el capitalismo y la democracia como única posibilidad? Porque en el sustrato de la discusión queda como algo natural el capitalismo y por efecto la democracia, por un lado. Y por el otro lado, ¿qué liderazgo requeriríamos de estos líderes, valga la redundancia, y que valga la redundancia, que los exima, que los vacune del populismo? Y en ese sentido,
para ampliar la pregunta, hace tan solo unos pocos meses estábamos hablando de la necesidad urgente en Colombia de una reforma laboral, de una reforma pensional y de una nueva reforma tributaria, porque fiscalmente estamos en rojo. Y pareciera que muy rápidamente el gobierno tiene recursos para hacerle llegar a muchísima gente. Eso pareciera muy keynesiano, y la pregunta es, ¿cuál sería ese límite ético para no caer en el populismo? Porque es que cuando genero subsidios que son necesarios desde mi punto de vista y que hay que generar vehículos rapidísimos para que lleguen y demás, pero ¿cuál sería ese límite, esa mesura que señalaba el profesor Sebastián en esta dicotomía que tenemos? Y queda abierta la pregunta, son dos preguntas. No estaríamos naturalizando de entrada nuevamente el capitalismo y la democracia, cuál sería ese límite ético o ese límite de política económica para no caer en un eventual populismo. Queda abierta. Si me permites, Omar. Mira, yo para responderte eso, digamos que planteo un poco se mueve la discusión. O sea, yo soy economista, pero yo en este momento lidero un programa de doctorado en estudios de desarrollo y territorio, y me voy a parar más bien desde esa perspectiva, porque creo que es ahí donde está la solución. Para mí hay un tema claro, y es que el sistema económico y el sistema social en el cual está inmerso el mundo no es un sistema sostenible. Es un sistema que se sostiene por ahora gracias a las grandes desigualdades que prevalecen en el mundo. Y me explico. Un sistema que degrada el medio ambiente, los ecosistemas, el rol que está cumpliendo la especie humana en el agotamiento de la biodiversidad, lo que para algunos se denomina el antropoceno, que es la sexta extinción masiva de especies. Es un tema que requiere la atención mundial. Lo que pasa es que hasta ahora no nos había tocado a todos, pero hay quienes plantean, por ejemplo, que la biosfera y sus ecosistemas poseen una suerte de conciencia colectiva y que de alguna manera era cuestión de tiempo en que ese mismo sistema vida que hay en esta delgada membrana suspendida en el cosmos reaccionar a nosotros. Estamos infringiendo a todos los ecosistemas en toda la biosfera. Entonces, creo que el sistema capitalista, la discusión un poco más amplia, no es sostenible y tenemos que ir moviendo hacia algo que sea sostenible. Ahora, hay dos maneras de hacer. Hay una que es poco a poco, a través de procesos, o por la mala. Esta coyuntura tiene un peligro muy grande. Y es que si la gente le pierde el sistema, va a optar probablemente por una alternativa distinta a lo que nos ofrece, por ejemplo, la democracia. También esto podemos resolverlo por fuera de la democracia. También se puede, porque en la historia y la historia nos enseña eso. ¿Sí? Pero, ¿a qué le jugaría yo? Yo le jugaría a una transición civilizada del sistema, democrática. De los sistemas que yo conozco, a mí me gusta la democracia más que los demás. Y yo sí prefiero un sistema donde yo me tenga que plegar para respetar la decisión de una mayoría a un sistema en donde yo impongo lo que a mí me parece, así la mayoría no esté de acuerdo. Digamos que en eso soy un liberal declarado y digamos que en eso me apego al liberalismo. Entonces, creo que la respuesta está por la democracia, pero sobre la base de tener una conciencia de que este sistema no es sostenible y que tenemos que cambiarlo, reformularlo de fundamento. Ok, muchas gracias, Jairo. Sebastián, ¿y tu perspectiva cuál sería en este caso?
Bueno, pues ustedes se pusieron como muy serios con el asunto. Y bueno, pues entiendo que las dificultades de resolver el asunto conllevan a reflexiones de más amplio alcance. Así que solo diría tres cosas muy rápidas, porque creo que además estamos sobre el tiempo. Me llama la atención lo que señala el profesor Jairo acerca de lo difícil que resulta modelar procesos económicos sobre la premisa de la incertidumbre. Eso significa una de dos cosas. O la economía necesita nuevas premisas, una de las cuales sería cambiar la ontología, es decir, o la economía requiere incorporar dentro de su proceso de construcción de variables y de soluciones la idea fundamental de que en efecto la base de la realidad es la incertidumbre, o la economía, por la naturaleza del razonamiento basado en sistemas estables, va cíclicamente a tener que ir enfrentando la imposibilidad de dar resultados y buenas respuestas a eventos disruptivos. Y ahí es una conversación entre filosofía y economía en un nivel que ya no es doctrinal, sino que va a las primeras preguntas. Y yo entiendo que los economistas se están haciendo esas preguntas de manera más fundamental en un grado de interdisciplinaridad donde los economistas hasta hace muy poco por fin se tomaron en serio la filosofía. Eso para decir, ¿será posible considerar modelos económicos sobre una primera consideración inicial acerca de que lo fundamental en la realidad es la incertidumbre, ya no los sistemas estables que además corresponden al 18 y al 19? Esa queja seguro Jairo la conoce, y es que nuestros modelos económicos son decimonónicos. La segunda respuesta, la segunda observación que yo haría es a la base de la discusión sobre la posibilidad de dar un ingreso básico común, está el hecho de que finalmente, y yo no sé, Jairo, lo podemos hablar en otro contexto también, lo que prueban las crisis económicas es que a la base es la fuerza humana, no voy a decir fuerza de trabajo para que no me hagan, digamos, encuadres ahí, pero digamos, si es la vida humana la que sostiene los procesos económicos y considerar un ingreso básico no es solo considerar una pregunta acerca de si la gente va a poder comprar una librita de arroz y un pedacito de queso cada semana, sino de qué es lo mínimo que una sociedad debe garantizar para que la gente se sostenga vitalmente, con la suposición de que eso es lo que finalmente mueve los procesos productivos. Y bueno, sí, finalmente Marx fue el que lo notó rápidamente, es decir, el capital está sostenido sobre la fuerza de trabajo. Quizás se equivocó a la hora de decir que la fuerza de trabajo está concentrada en las clases sociales, ok. Probable que la vida esté más ampliamente distribuida a lo largo del proceso de producción, pero sí dijo algo que probablemente estamos notando, y es que si la gente está enfermita y metida en la casa, pues la cosa se cae. Eso prueba que finalmente sí somos importantes y sí sostenemos el asunto. Y una última observación, y quiero aclararme con mucho detalle, pero muy rápidamente. Yo no descarto los datos como fuente de información adecuada para tomar decisiones correctas. Lo que veo problemático es que se tomen decisiones de política pública sin un mínimo de interpretación básica y de reflexión básica sobre lo que los datos dicen. Es decir, el líder, cuando toma los datos como fuente directa de realidad, comete un error epistémico fundamental, y es que asume los datos como representaciones directas de objetos o verdades, y ahí la cosa hay que matizarla por mucho. Es decir, un buen líder tiene que tener en su cabeza más de un modelo, más de una categorización de datos y más de un experto diciéndole cosas, para que en una compleja descripción multinivel de realidades pueda tomar mejores decisiones.
Si no lo hace a ciegas y mirando la realidad con un solo instrumento. Ese es el error del líder. El error no está ni siquiera en los que hacen los modelos, sino en cómo el líder los lee y los asume. Okay. Eso diría. Bueno, profesor Jairo, profesor Sebastián, estamos entrando en la parte final de nuestro tiempo, no de la discusión que de por sí es muy amplia. En el último comentario de Sebastián, parece haber un llamado que nos devuelve a la introducción de la conversación, a ese líder que debe juntar esas capacidades de juicio y reflexión con los instrumentos de descripción que tenga de la realidad, no solamente en tecnología, sino en términos de modelos. Es lo que estamos entendiendo hasta este momento como una primera gran característica del líder en este tiempo. Vamos a dedicar estos minutos finales a atender por lo menos una pregunta recurrente que tengo aquí en el panel, y es, eso estamos diciendo en esta conversación, probablemente sea la intención de los líderes, pero otra cosa es cuál es la percepción de la comunidad, la percepción del mercado, para hablarlo en términos económicos. Y la pregunta que tengo aquí en el panel es, ¿cómo hacer para que los líderes dejen de tener miedos? Y amplío la pregunta para dejarla en el campo de la percepción. Es lo que tenemos reiterado en el panel de preguntas. Es la percepción que probablemente tenga gran parte de la comunidad. Porque en efecto, si no tengo esta renta básica universal, o si no tengo la librita de arroz y de frijol, como decíamos, pues no puedo entrar a soportar ni el modelo, ni el sistema capitalista, ni la democracia, si no estamos activamente o productivamente trabajando. ¿Qué piensan ustedes de esa percepción del miedo? Estamos viendo, dice el auditorio, miedo en los líderes. ¿Qué comentario haríamos desde lo económico y desde las humanidades? A manera de cierre de esta primera conversación, estoy seguro que quedan muchísimos interrogantes, preguntas, inquietudes, y con seguridad habrá una segunda ocasión para ampliar. ¿Qué piensan del miedo de nuestros líderes? Jairo, adelante. El miedo es una emoción natural. Es más bien, a mí me da miedo no tener miedo, ¿sí? Porque cuando uno como líder tiene que tomar decisiones y no tiene miedo, no tiene temor, puede llegar al despropósito de la imprudencia, ¿sí? Y al despropósito de no medir, de no sopesar. Yo creo que el miedo es una oportunidad para sopesar, es una oportunidad para reflexionar, para poner entre distintas opciones. Y el líder es normal que tenga miedo, porque el líder es un ser humano, ¿sí? Entonces, el miedo es una sensación, es un sentimiento humano, inherente a los seres vivos, y es una manifestación de que estamos vivos. El tema es cómo lo gestionamos. La manera de gestionarlo es, creo, a mi modo de ver, y creo que ha salido aquí en la discusión, es, hombre, tomar las decisiones con base en información, en juicios sopesados, en escuchar distintos puntos de vista, en no actuar al calor de las discusiones. Y obviamente la formación que uno tiene también es clave, porque las crisis lo sorprenden a uno, pero en el fondo es la formación, esas estructuras que uno tiene para decodificar la realidad, para entender y saber leer la realidad, lo que en últimas le puede dar a uno las luces frente a situaciones complejas como las que estamos enfrentando actualmente. Gracias, profesor Jairo. Sebastián, ¿tú qué dirías en torno a esa emoción?
que percibe la comunidad. La misma línea de Jairo, obviamente el miedo es una condición humana, pero habría que hacer una fuerte distinción entre el miedo como reacción cognitiva loable e importante porque nos permite evaluar riesgos y tomar decisiones sobre la base de evaluaciones, y el miedo neurótico o la ansiedad. Cuando uno pasa del miedo como reacción a la ansiedad como miedo neurótico, pasa de la mesura y los juicios sopesados a la paranoia y a la constante vigilancia de la realidad. Lo digo muy rápido, el miedo es una reacción bioquímica y emocional que permite mantener a salvo el sistema vivo. La ansiedad es un estado bioquímico y emocional donde toda nuestra disposición está fundada en la incapacidad de controlar las diversas variables del entorno. Como nos vemos alrededor de la incapacidad de controlar las diversas variables del entorno, eso nos produce una distorsión cognitiva que es la que uno ya llamaría patología. Entonces, imagínense ustedes tratando de cepillar toda la casa con decol y alcohol, todas las esquinas del hogar para eliminar el bichito. Eso no tiene sentido y sí genera ansiedad. Mientras que el miedo como actividad cognitiva sí permite juicios más sopesados sobre una evaluación de riesgos. Y cierro con esta idea. Es mejor de todas maneras tener un dirigente, un líder sopesado y temeroso que un fantoche, que no se pone un tapabocas, que convoca reuniones al frente de la presidencia, desacreditando la comunidad científica y poniendo en riesgo a todo el mundo. Eso sin mencionar que se anda tomando pendejadas sin saber cómo le va a sentar al corazón en 2 semanas. No voy a decir el nombre porque no hace falta hacerle más publicidad. Bueno, son las 5:00. Vamos a concluir dándole las gracias a la Universidad de La Salle, dándole las gracias al profesor Jairo, al profesor Sebastián y a nuestro decano Hernando Arturo por esta oportunidad para apenas enunciar el título de algo que nos convoca, de algo que nos asusta, de algo que nos pone a reflexionar, y es acerca de cuál debería ser ese liderazgo en tiempos de crisis, ese liderazgo en tiempos de esta pandemia. Agradecerles, por supuesto, a todos los participantes del webinar y gracias por las preguntas y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Omar, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Un abrazo.